sopra della vita come un teste, come un sonno o come una scia nel mare. 15 anni fa, il mese di febbraio del 95. Buenas noches. Está hoy con nosotros Claudio Magris, que pronunciará la conferencia titulada Entre el Danubio y el Mar, itinerario de un escritor. Con este acto, la Fundación César Manrique da comienzo a las actividades culturales y medioambientales del año 2010, que se van a alternar entre la sede de la Fundación César Manrique en Taro de Taíche y la Sala José Saramago en Arrecife. Claudio Magris, Trieste, 1939, es una de las figuras mayores de la literatura italiana y europea contemporánea. Es también traductor y catedrático de literatura germánica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Trieste. Su obra narrativa y ensayística es una ferviente defensa de la cultura europea. Encarna en su escritura la mejor tradición humanista y representa la imagen plural de la literatura europea al comienzo del siglo XXI, según palabras del jurado que le concedió el Premio Príncipe de Asturias 2004. Entre los numerosos premios internacionales que ha recibido, destacan asimismo la Medalla del Instituto Goethe 1980, el Premio Mota de Periodismo Italiano 1994, el Premio Mediterráneo 2007 y el Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán 2009. Claudio Magris será presentado por Rafael José Díaz, poeta y traductor. Ha dirigido la revista de poesía Paradiso, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de La Laguna, ha sido lector de español en la Universidad de Jena y en la Universidad de Leipzig. Para la Fundación César Manrique es un honor tener hoy a Claudio Magris entre nosotros. Quiere trasladar también su agradecimiento a Rafael José Díaz y a todos ustedes por su presencia. Como es habitual, una vez finalizada la intervención de Claudio Magris, se abrirá un tiempo de coloquio. Tiene la palabra Rafael José Díaz. Gracias. Buenas tardes. Yo quiero empezar dando una muy calurosa bienvenida a Claudio Magris, que nos acompaña hoy. Y también quiero expresar mi agradecimiento a la Fundación César Manrique por la invitación a presentar hoy este acto, especialmente a José Juan Ramírez, el presidente de la Fundación, y a Fernando Gómez Aguilera, el director de la misma. En una de sus últimas obras, A Ciegas, publicada originalmente en 2005, Claudio Magris nos ofrece, entre muchas otras, en medio del laberinto del tiempo y de la memoria, una imagen obsesiva y recurrente, la de un mascarón de proa que no solo se enfrenta a los embates del mar con una mirada firme, impertérrita, con sus ojos dilatados de diosa que afronta sin temor los desastres, sino que una vez que el barco ha naufragado y ha acabado desapareciendo bajo las aguas, es lo único que queda, ese mascarón flotando en la superficie del mar como el signo precario de la resistencia, de la autenticidad, de la valentía e incluso del amor como única respuesta ante el naufragio. ¿Acaso la escritura sea para Magris como ese mascarón de proa, no una tabla de salvación construida expresamente para sustraerse a las agresiones del mundo y alcanzar, con un poco de suerte, la orilla tranquila de una playa remota, sino más bien lo contrario, un rostro similar al humano, capaz, sin duda, de desgastarse por el azote de los vientos, por las inclemencias que todo viaje verdadero trae consigo, pero sólido y resistente, un rostro, el de la escritura, estremecido por el calor de la propia vida que le ha infiltrado su sangre, sus pasiones, sus miedos y sus esperanzas, y al mismo tiempo elevado por encima de la vida como un testimonio, como un sueño o como una estela en el mar. Hace 15 años, en febrero de 1995, cuando me disponía a dejar mis islas natales para incorporarme como lector de español a la Universidad de Jena, decidí llevar conmigo el Danubio,
esa obra central en la trayectoria de Magritte. Leído y profusamente subrayado durante los primeros meses de mi estancia alemana, el libro ha permanecido junto a mi cabecera todos estos años. En él aprendí que escribir es transcribir, pero también transcurrir, vivir en un lugar intermedio entre el presente y la memoria, escuchar a los demás y escucharse a sí mismo, abrir los ojos aunque pueda doler lo que va a verse y cerrarlos cuando una luz interior estremece nuestras entrañas. El Danubio, y qué mejor ocasión que esta para decirlo, es uno de los libros más bellos que he leído nunca. Como Praga Mágica de Angelo Maria Ripellino o como Gran Sertón Veredas de João Guimarães Rosa, el Danubio de Magritte es una vasta cartografía de un territorio vivido desde dentro, en cada uno de sus instantes, en cada rincón o encrucijada o recoveco, en cada paso dado entre lo conocido y lo desconocido. Yo quisiera que este libro no me abandonara nunca. Lo que no sabía entonces, en 1995, es que Magritte había estado en Canarias 5 años antes, en la primavera de 1990, es decir, hace ahora casi 20 años. Fue a impartir una conferencia en el marco del ciclo Escritores ante el fin de siglo. Poco después de aquel viaje, publicó en el diario italiano Corriere della Sera el artículo titulado «En las Islas Canarias nos encontramos en Europa», donde además de compartir sus impresiones de viaje, reflexionaba sobre la identidad fronteriza de estas islas y destacaba la ventaja que las mismas poseen respecto del mosaico danubiano, precisamente la ausencia de una obsesiva fijación en la propia identidad. 20 años podrían no ser nada, como quiere el tango, o ser un periodo tan dilatado como para conseguir que haya surgido acaso en este archipiélago esa idolatría de lo propio, ese nacionalismo cerrado como a la defensiva, con todas sus rémoras, sus vanidades, sus cegueras, sus contubernios y sus paradójicas agresiones contra el paisaje al que llama propio. Quizá fuera bueno volver a leer ese artículo de Magritte, incluido recientemente en su libro El infinito viajar, bajo el título El último viaje de Don Serafín, para preguntarnos hacia qué modelo de sociedad estamos yendo en estas islas y si no se nos estará quedando demasiado grande el mar que nos rodea. Se ha repetido innumerables veces que el pensamiento sobre la frontera constituye uno de los ejes principales de la obra de Magritte. Otro de esos ejes estaría conformado por el debate sobre la identidad, sobre los diferentes tipos de identidad. Y acaso un tercer, pero no último eje, vendría a situarse en torno a la alternativa entre utopía y desencanto, que ha dado título a uno de sus libros más reveladores. El viaje primordial no es, tal vez, tanto el que busca regresar al origen, sino el que intenta traspasar alguna de las fronteras que nos constituyen. Precisamente las fronteras de la identidad, cada vez más fluctuantes en nuestro mundo contemporáneo, pueden conducirnos a un diálogo o a una fricción con los otros, con quienes están del otro lado de nosotros mismos. Podemos intentar resguardar la llama de una utopía basada en unos valores comunes, respetados por todos, o dejarnos poco a poco envolver por el frío del desencanto hasta dar en el más estéril nihilismo. La literatura de Magritte cree en la necesidad de la frontera, pero no como una barrera, sino como un puente. Propone la posibilidad de múltiples zonas en el interior de nuestra identidad que, sin embargo, debe ser nuestra y debe ser identidad si queremos dialogar con los demás y con sus distintas identidades. Se sitúa en un difícil equilibrio entre la utopía y el desencanto, pues cree en el principio relativizador de la ironía y en su capacidad de alejar todo fanatismo y toda idolatría, incluso los del propio concepto de progreso. Sin embargo, Magritte es consciente de que vivimos quizá un momento crucial en el que, en medio de tanta confusión y al borde, como él ha dicho, de un volcán, todo puede estallar a cada instante o bien reconducirse poco a poco hacia un mundo más sensato y menos injusto.
Los libros de Magris, ya desde el inicial El mito habsbúrgico en la literatura austríaca moderna, pasando por los imprescindibles Lejos de dónde y Microcosmos, hasta llegar al reciente Así que usted comprenderá, transitan por ese territorio de la incertidumbre, de la inestabilidad, del constante desequilibrio entre la realidad y el deseo. Y sin embargo esos libros no claudican nunca, insisten una y otra vez en buscar pasadizos, fisuras en los muros que en todas partes se levantan, pasajes, ouverture, como diría otro de los grandes escritores europeos de nuestro tiempo, el suizo Philippe Jacotet, aberturas o caminos por los que salir a un nuevo día, a un alba que retendrá, qué duda cabe, todos los humos de todos los incendios y de todos los crematorios, los llantos de las madres por sus hijos desaparecidos, la memoria del mal de imposible recuento, pero que al mismo tiempo, ojalá, prometerá al menos una luz sin mancha, frágil pero auténtica, no usada, como quería un extraordinario poeta. La obra de Magris es una de las máximas contribuciones de nuestro tiempo al difícil nacimiento de esa luz. Fugas y exilios, tránsitos y calmas, rememoraciones y presagios, pérdidas y reencuentros, emigraciones y retornos, la trayectoria de Magris traza, como la de todo gran escritor, una completa literatura que dialoga no solo consigo misma, sino con tradiciones y obras centrales de Oriente y de Occidente. Argonauta del desolado territorio de la modernidad, viajero incansable por confines que van desde Islandia hasta Australia o la Patagonia, sin olvidarse nunca de su Trieste natal, interlocutor de abismos, desapariciones y desiertos, Magris se sitúa, como el título de su conferencia hoy aquí pone de manifiesto, entre el Danubio y el mar, es decir, tal vez entre la cultura y la naturaleza, o entre lo temporal y lo intemporal, o quizá entre la historia y la utopía, entre el origen y un futuro desconocido, o entre el macrocosmos y los innumerables microcosmos que habitamos. Enseguida él nos lo dirá. En cualquier caso, Magris escribe siempre contra el olvido y a favor de una vida más plena en la que los horrores de la historia no sean escamoteados, pero tampoco lastren las esperanzas de un mundo mejor. Cuando no hace mucho estaba preparando la traducción de Bocksten, uno de los libros del poeta suizo de lengua italiana Fabio Pusterla, me encontré con una expresión difícil de entender, la smorfia infoibata nel tempo, la mueca enterrada en el tiempo, que se refería a los restos del cadáver de un hombre del siglo XIV, posiblemente asesinado, encontrados en una turbera sueca en 1936. Infoibata es una palabra creada a partir de foiba, el término que designa en italiano esos socavones formados en las rocas calcáreas de la cordillera del Carso que rodea Trieste, en los que durante la Segunda Guerra Mundial las milicias de Tito arrojaron a un número indeterminado de enemigos. Fue justamente Magris uno de los primeros en denunciar esos silenciados lugares del horror. Escribir contra el olvido significa mantener permanentemente a la vista esas muecas enterradas en el tiempo, las de cada rostro desfigurado, las de cada boca amordazada, las de cada cuerpo descuartizado o calcinado e incluso, ¿por qué no?, las de cada casa de pescadores injustamente derribada. Mantener todo esto a la vista contra las sinnreich erdachten Wohnungen des Todes, las ingeniosamente concebidas moradas de la muerte de las que habló la poeta judeoalemana Nelly Sachs. Oigamos ahora, pues, las palabras que importan, precisamente ahora, en estos tiempos no menos terribles que otros tiempos, las palabras contra el olvido y las palabras para la esperanza, las palabras con rostro de mascarón de proa de Claudio Magris. Permítanme empezar dando las gracias con el mayor cariño por la posibilidad que se me ha ofrecido, por la invitación, por las palabras de presentación. Le doy las gracias al presidente y al director de la Fundación por esta oportunidad que me han brindado y la posibilidad de estar aquí con vosotros. Y le doy las gracias a Rafael por lo que ha dicho. En realidad,
Bueno, pues ha dicho casi todo, por lo tanto podría quedarme callado porque ha dicho 4 o 5 de las cosas esenciales, por lo menos de lo que yo intento escribir. Yo hablaré solamente de mi itinerario. No puedo hablar de mis libros, porque no soy yo quien tiene que hacerlo. Simplemente os contaré cómo se escribieron, cómo y por qué nacieron estos libros, cuáles son los temas. Y volveré sobre muchas de las observaciones que ha hecho Rafael, porque son esenciales. Yo creo que de esta forma uno acaba de hablar de sí mismo, pero porque está hablando de otros, de lugares, de personas con las que ha vivido o a las que ha conocido y con las que ha estado a lo mejor una hora, paisajes, historias, situaciones que le han sucedido o que le han sucedido a otros, pero que han acabado por formar parte de su vida. No es ninguna casualidad que yo, como epígrafe de un libro que escribí, Microcosmi, haya retomado una magnífica parábola de Borges que habla de un pintor que pinta paisajes, montañas y mares, y al final se da cuenta de que lo que está haciendo es su propio autorretrato, porque nuestra identidad, nuestra forma de ver las cosas, de ver a los demás, es la forma en la que somos capaces o no de vivir el mundo. Bueno, evidentemente, al hablar de autorretrato, pues hay un magnífico autorretrato de César Manrique que está aquí fuera, que es la única forma realmente de hacerlo. Bueno, lo que vale para un grande como César Manrique, la verdad es que vale para cada uno de nosotros. Rafael antes decía que hace 20 años, hablaba de hace 20 años y hablaba del artículo que escribí entonces. Bueno, pues entonces, cuando estaba en Tenerife y en Las Palmas, la Gaceta de Santa Cruz decía en un artículo que Canarias es un problema gandhiano. Y no es ninguna casualidad, es decir, el problema de las fronteras de la identidad, etcétera, etcétera. Bueno, y todos los temas, como ya ha dicho Rafael, que siempre me han llamado mucho la atención, el peligro de la identidad, la obsesión de la identidad, su importancia. Yo creo que la identidad, bueno, yo creo que para empezar tendríamos que hablar siempre en plural, porque no solamente tenemos una, tenemos la nacional, que a veces también es compleja, la cultural, la política, la religiosa, la sexual, bueno, y así sucesivamente. Hay un estudioso italiano, Roberto Toscano, ha dicho también que las identidades no se pueden fotografiar, no se pueden retratar, se tienen que rodar con el cine, porque no son una cosa rígida. La historia, narrar, es siempre algo que se aventura en esa transformación de las identidades de las personas, de los lugares, de una cultura, etcétera. Puede que debiéramos vivir correctamente la identidad como un importantísimo escritor, Svevo, decía que hay que vivir la vida, que se disfruta solamente cuando uno se olvida de ella. Y entonces se vive de una forma más feliz. Indudablemente lo que llama la atención y lo que me llamó la atención entonces es esa identidad canaria, que es absolutamente europea en su variedad. Y esto es muy curioso, porque yo me olvido de que estoy, digamos, en la parte más extrema de Europa, ¿no? Y esto es muy curioso, la europeidad, digamos, canaria, pero de una forma muy distinta de la mía, por ejemplo. Sí, porque lógicamente es un mundo de lengua española con una historia compleja que vosotros conocéis mucho mejor que yo, indudablemente. Este problema de la entidad es un problema que yo, digamos que he asumido por mi ser triestino. El escritor que inventó la literatura triestina, Schlaffer, en 1911 escribía su novela intentando decirle a los demás quién era él, pero los otros eran los
italianos y él era un patriota italiano. Es más, murió por la causa de la italianidad de Trieste y para decir su identidad italiana, pero de origen eslavo, como dice su apellido, y se inventa, digamos, una identidad. He nacido en el caso, no es verdad, en Croacia, no es verdad, en Moravia, en fin. En este libro, que escribió cuando era muy joven, captó de forma genial dos cosas que me parecen fundamentales y que he oído muy a menudo. Por una parte, el hecho de que para definir su propia identidad de una forma no rígida, no se puede hacer lo que en general hacen los poetas, como hacían los griegos, es decir, mentir, hacer metáforas, porque las mentiras en poesía son metáforas. Para entender o para dar a entender que ese es un poco distinto, él efectivamente era un italiano un poco especial. Esto no se puede definir porque la definición sería una obsesión identitaria que hoy en día hacen tan difícil la construcción de Europa. Justamente de una identidad común y variada para la Casa Europea. Y esto tiene que ver con Trieste, esa ciudad en la que los patriotas italianos tienen nombres eslavos, armenios, griegos, alemanes, austríacos. Y además recuerdo el sentido de la frontera, que cuando yo era un niño la frontera estaba muy cerca, en el centro de la ciudad, porque Trieste es más bien pequeña y la frontera estaba allí mismo, a 4, 5, 6 kilómetros. Sí, más o menos como de aquí al hotel, vaya. Entonces era la cortina de hierro, porque era una frontera que no se podía cruzar. Entonces ahí empezaba el mundo de Stalin, el mundo que era la amenaza por excelencia, ese mundo oscuro, temido, que era justamente el otro. Pero al mismo tiempo, ese otro distinto de mí era un mundo que yo conocía muy bien, porque eran las tierras que habían formado parte de Italia hasta finales de la Segunda Guerra Mundial y que Yugoslavia victoriosa había ocupado y donde yo había estado. Y por lo tanto, este sentido de que el otro soy yo también, y yo estaba de esta parte de la frontera, pero también del otro lado, este es un hecho que marca a muchos autores triestinos, que los caracteriza, de Dalmacia, de Istria, sentirse italianos, pero unos italianos especiales. El otro día, por ejemplo, me encontré con dos dálmatas, es Missoni, que es importante en la moda, que ha sido un nacionalista italiano, y hablaba conmigo en croata. Bueno, dos que han vivido el choque entre el mundo italiano y el mundo eslavo, primero con la violencia italiana contra los eslavos y luego después con la violencia de los eslavos contra los italianos. En fin, es un estado de ánimo, digamos, muy frecuente. Y luego tenemos otro hecho que, bueno, yo hablo solamente de mis temas, no de mis libros, ¿no? Bueno, pues decía que al otro lado de la frontera estaba también ese mundo que era el este. Ese este que de alguna forma siempre se ha rechazado, despreciado, por lo menos en esa parte de Europa de la que yo procedo. Todos los países tienen, digamos, su propio este que considera un poco más indigno. Y luego había también una identificación con el mundo staliniano. Y esto, pero no solo, realmente esto es muy recurrente, este ignorado, rechazado, despreciado, como símbolo de la dificultad de vérselas con el otro, ¿no? Y luego también el sentido que me parece que ha sido bastante importante para mí era hasta 1954 Trieste era un territorio libre, no formaba parte de Italia, era un protectorado de americanos y de ingleses en la zona B por los yugoslavos. Y habría tenido que tener un gobernador. La historia a veces también es trágica, porque esta es una frontera muy sangrienta. Y a veces también es una opereta. Bueno, pues el gobernador lo tenían que nombrar las cuatro potencias. Y lógicamente nunca se le nombraba, porque al que le gustaban los americanos y a los franceses no le gustaban los rusos, y el que le gustaba a los rusos no le gustaba a los otros.
Y entonces el nombramiento del gobernador de Trieste, del territorio libre de Trieste, la habían puesto en el orden del día de la ONU, pero no se ha debatido nunca y se quedó ahí hasta 1974-75, o sea, 20 años después de que se acabara el programa, porque Trieste ya era italiana, entonces a veces la historia es grotesca y ese es un tema que también, digamos, me interesa mucho. A veces, digamos que es difícil inventar cuando las cosas, la historia, están llenas de situaciones grotescas, absurdas, trágicas. Y a veces el escritor, sobre todo si no es muy importante, digamos que lo único que puede hacer es copiar, como se hacía en el medioevo, solo que en lugar de copiar los libros, lo que hace es copiar la realidad, porque es la realidad la que le sirve en bandeja muchas veces estas cosas. Rafael ha hablado del mito asbúrgico, que es mi primer libro. Y es interesante, bueno, yo no sé si es interesante, pero en fin. Porque nació de una forma que luego para mí ha sido una guía, es decir, la forma en la que yo he creado pues todos los demás libros de ensayo, no los estrictamente académicos. Yo fui a estudiar a Turín, fue muy importante para mi formación, es algo muy contrario, muy diferente de Trieste, es el antifascismo, la resistencia, la gran inmigración del sur de Italia. Cuando yo estudiaba en Turín, pues de 700.000 personas se pasó a 1.300.000, se duplicó prácticamente la demografía. Es muy interesante pasar desde el mundo de Trieste al de Turín. Bueno, pues ahí empecé a leer libros sobre Trieste y de Trieste, bueno, pues un poco por nostalgia. Yo era un lector precoz, empecé a leer muy joven. Dostoyevsky, Tolstoy, Cervantes. Pero no había leído nada de los triestinos porque tenía esa desconfianza que se suele tener, aunque sea un error, hacia lo que es nuestro, ¿no? Entonces empecé a pensar que tenía que entender también con la cabeza lo que había vivido este mundo triestino, este mundo mío triestino, y también, lógicamente, hacer un poco marcha atrás y, lógicamente, conocer el mundo de mis antepasados y la larga pertenencia de Trieste a Austria. Entonces empecé a leer autores austríacos y lo que realmente me chocaba poco a poco era ver cómo el imperio desaparecido había dejado un enorme vacío, una enorme nostalgia, una nostalgia que por una parte era una nostalgia por un mundo que parecía el mundo del orden, de la certidumbre y de la medida, y que en cambio había creado una literatura extraordinaria que había denunciado el desorden del mundo, el nihilismo, una estación meteorológica del fin del mundo, como decía uno de estos escritores. Y por lo tanto, esta contradicción. Y yo empecé a escribir el libro sin saber muy bien lo que estaba escribiendo. Y esto me pasa siempre. E incluso cuando me pongo a escribir un artículo, por ejemplo, en el Corriere, donde escribo desde hace 43 años. Bueno, aparte que lógicamente me tengo que ceñir a un tema, ¿no? El centenario de Goethe, pues hablo de Goethe. Pero bueno, si ve uno aquí un trozo de mar, entonces no es que uno escribe sobre el mar Canario, pero el mar Canario se convierte en algo distinto, que cuando uno escribe descubre, pero lo descubre solo mientras está escribiendo, al margen de que, bueno, el resultado sea bueno, malo o mediocre. Por lo tanto, poco a poco recuerdo que cuando yo intentaba explicarle a mi maestro, que era un gran germanista, el argumento de esta tesis, era una de licenciatura, él no lo ha entendido, porque yo tampoco lo entendía. Entonces era como un diálogo para besugos, porque yo explicaba algo que no sabía lo que era, y él, lógicamente, tampoco entendía lo que yo le explicaba, ¿no? Bueno, y esto ha sido muy interesante, este procedimiento. Ha habido dos cosas en el libro que me han chocado, que
que un ensayo, aunque en fin se enfrente con la realidad, porque yo eso no me lo he inventado, es siempre una operación creativa, metafórica, porque habla de algo para hablar de algo distinto. A mí me interesaba Austria y el Imperio, sí, pero no excesivamente, me interesaba lo que significaba, que era una forma para hablar del final de la épica, del final de toda unidad del mundo, del bien, del mal, de este final. Era una forma para hacer una especie de autobiografía indirecta. Y de hecho ese libro yo no lo siento menos mío, yo digo personal, existencial, sentimental, amoroso, como queráis, vamos, que otros libros de ficción que he escrito muchos años más tarde. Y luego ha habido otro elemento que también ha sido fundamental, es decir, el hecho, y me parece que ha sido una suerte, que yo conocí esta nostalgia del imperio no a través, digamos, de los viejos triestinos que querían, a los que les habría gustado que se quedara allí Austria, sino por Eitan Biagio Marín, el germanista de Vescovi, compañero mío también de liceo, o de Slatever, perdón, a través de ellos, que querían destruir este mundo, pero que luego descubrieron su grandeza. Y esto para mí ha sido también fundamental, es decir, que toda nostalgia, que todo sí que se le dice a algo, tiene que pasar a través de un no. No hay nostalgia sin crítica, no hay amor sin distancia. La cercanía viene después, si no es falso, es un error, es un punto de llegada. Por otra parte, uno de los escritores del imperio más grandes y más nostálgicos al que yo le he dedicado algún libro, Joseph Freud, dijo: solo porque de joven me rebelé contra Francisco José, tengo derecho a echar de menos esa parte mía austríaca que me enseñó la fidelidad a través de la rebelión. Y luego, el paso siguiente, he escrito este libro que tuvo unas consecuencias un poco divertidas, ¿no? Porque yo lo publiqué a los 24 años, se publicó en alemán, pensaban que yo era un viejo que había visto al emperador Francisco José, y recuerdo que una vez un gran crítico como François Bondy, que fue un poco el que descubrió al gran polaco, ¿cómo se llama? El gran escritor polaco de Atlántico. El que escribió Gombrowicz, que escribió Atlántico. Bueno, pues vino y yo entonces estaba en la mili y se quedó pegado viendo que yo era, pues eso, un soldadito, ¿no? Y esto me puso en el camino de la Mitteleuropa, y el segundo paso fue el descubrimiento del mundo judío oriental. Escribí un libro que se escribe un libro que sé lejos de dónde, y hay una cosa, vamos, una historia, una anécdota hebraico oriental, judío oriental, principio del 900 o algo así, a finales del 800, dos judíos en Polonia se encuentran, uno está lleno de maletas y el otro dice: ¿dónde vas? Dice: voy a Danzig, voy a coger el tren y luego después cojo un buque, me voy a Argentina. Y dice: anda, pues vas lejos. Dice: ¿lejos de dónde? Esto para indicar que el judío del exilio está siempre lejos de todo, pero al mismo tiempo teniendo su patria en un libro, en una ley, en sí mismo, en el sábado, que incluso un mendigo es rey, bueno, pues no está nunca lejos de nada. Entonces me puse a escribir sobre este tema que realmente me fascinaba por las mismas razones. Por las mismas razones que ese mundo fascinó a Kafka, porque ese mundo ha tenido no solamente persecución, sino también desgarro interior. Pero tiene por otra parte esta enorme resistencia individual
como esa historia de de un matrimonio de judíos que están en América y dice, te comportas como un judío ruso, y dices, soy un judío ruso. Bueno, pues esta gran fuerza me llevó a escribir. Y en ese caso también no era tanto ese mundo lo que me interesaba, sino lo que ese mundo significaba por su capacidad épica, su capacidad física, una de las poquísimas literaturas de las cuales ha sido posible celebrar de una forma no retórica y no falsa, por ejemplo, la vida familiar y el eros conyugal, que probablemente son imposibles en la literatura occidental, y en la judía, en cambio, en la ultramoderna, hay esa capacidad de clasicidad, digamos así, de clasicismo. Y esto también me llamó mucho la atención. Y también hubo otra razón. Este libro, bueno, yo he leído, no lo sé, centenares, millares de cuentos sobre el gueto, pero necesitaba un hilo conductor. Y el hilo conductor fue un gran escritor que conocí también personalmente, Singer, pero me daba miedo. No lo sé, enfrentarme con Singer porque escribía en yiddish, etc. Y entonces él ha sido el inspirador escondido, una especie de book, como dice la tradición judía, el demonio que ve sin el dibuk, ¿no? Que sin que se le vea. Y era, digamos, el hilo conductor. Y esto por una razón muy sencilla, porque mientras Singer, y luego os contaré si queréis cómo lo conocí, en fin, era ese mundo, era todavía ese mundo, Rock ya lo había perdido. Por lo tanto, Rock estaba desarraigado de ese mundo. Y lo digo como yo mucho más, pero bueno, de alguna forma él también era alguien que estaba mirando algo que ya había perdido. Por lo tanto, yo podía tener esa nostalgia, digamos, elevada al cuadrado. Y esto también me quedó, porque un ensayo no está dicho que hable del tema que indica el título, como uno puede escribir una poesía sobre una flor y habla de una flor y de sus pétalos, pero en realidad está hablando de la persona amada, pero en ese momento no habla ni de ojos ni de cabelleras, habla de pétalos. Y sin embargo no hace la poesía por un interés botánico, el ensayo es igual. Finge estar escribiendo de algo para escribir algo transversal, algo que uno se da cuenta de que solamente puede afrontar de esta manera, de través, digamos. Y este tema, la diáspora, el exilio, lejos de dónde, las fronteras, tiene que ver con las fronteras, tiene que ver con la pérdida, con la defensa de la identidad, los desplazamientos. Los hebreos que siguen, los judíos que siguen siendo judíos, pero que se sienten americanos, rusos, italianos, españoles. Esto creo que ha sido fundamental para otro tema, es decir, el tema del viaje. El viaje como estructura portadora de la existencia, el viaje de la vida. Y aquí el Danubio, que ha recordado Rafael, son libros de viaje también, los otros. Y lo que me interesaban eran dos tipos de viajes. Es decir, el modelo es siempre la Odisea, el libro del viaje a través de la vida. Pero la gran pregunta que nos plantea cada Odisea es si la Odisea es circular, si Ulises al final vuelve a Ítaca, a sí mismo confirmado en su propia identidad, en sus valores, a través de todas las experiencias que ha tenido que afrontar, o si Ulises tiene que ir más allá de las columnas del Hércules y perderse por el camino y convertirse en nadie. Y mirad, en el fondo yo creo que la única Odisea verdaderamente conservadora, en el sentido, digamos, positivo del término, es el Ulises de Joyce, que es mucho más que el de Homero, porque el Ulises vuelve a la casa, una casa que ha sido profanada, pero a pesar de lo que ha pasado sigue habiendo una cama conyugal, pasa a través de todas las desecraciones, pero se confirma el sentimiento de amor paterno, etcétera. Bueno, mientras en Homero
torna, Ulises vuelve, tutta quella strage che fa, hace quella lo que mirabile hace, scena coniugale, fa l'amore con la Penelope. maravillosa escena Dopo, conyugal, poi parlano hace el amor invece con questo Penélope al cabo de 20 coniugale, años, poi hay esa conversación ripartono conyugal y dice, y luego dice, me tengo que marchar. Omero O sea, de alguna è molto forma el viaje più no acaba. inquietantemente Por lo tanto, contemporaneo Homero es di mucho más Joyce. inquietantemente Questo contemporáneo sto dando que un giudizio, Joyce. Bueno, no es un bellissimo, juicio, però Joyce in es fondo è maravilloso, pero en el più fondo confortante leggere es Ulisse mucho más di Joyce confortante che non leer el leggere Ulises de Omero. Joyce que E leer questo mi sono Homero. rimaste, e questo io ho scritto anche un libro che si chiama Y escribí tradotto otro in libro spagnolo, también, che traducido en è, español, Itaca e oltre, per indicare Ítaca y más allá, para indicar oppure los ancora. dos viajes. Un altro viaggio di cui mi sono Otro occupato, vi viaje racconto solo come è nato del il que me he libro, ocupado y lo perché il cuento primo solo libro di cómo nació el fiction che libro, io porque ho es el primer scritto, libro, digamos, de ficción, de narrativa que dopo yo molte escribí esitazioni, tras che muchas è dudas, Illazioni su una sciabola, che che anche qui es, è la realtà che l'ha creato. Perché alla digamos, fine dudas della sobre un seconda guerra sable, mondiale, porque al final de la l'ultimo Segunda inverno Guerra di Mundial, guerra, el último io invierno ero de la bambino guerra, a Udine, yo estaba en perché Udine, mio era papà un era niño, all'ospedale, mi papá estaba en el e Udine hospital era occupata y Udine dai estaba tedeschi ocupada por los e alemanes. da quegli strani alleati cosacchi che Y i tedeschi por avevano unos raccolto extraños durante la guerra o personajes que eran schiavi los cosacchi cosacos, scappati que sabían dopo la rivoluzione que russa, habían huido e i tras la tedeschi Revolución avevano rusa promesso y los questi alemanes cosacchi habían un prometido a los Kosakenland, cosacos una terra una cosacca, uno Kosakenland, stato cosacco, un che estado naturalmente nei piani cosaco, originari que naturalmente avrebbe según dovuto los essere planes nell'URSS. originales Poi debía la estar guerra, en grazie Rusia, a pero Dio, después, andava sempre peggio per i tedeschi. desde I el momento tedeschi que si la guerra iba cada vez ritiravano peor para e los questo alemanes, stato cosacco los veniva spostato alemanes verso se iban geografica, retirando y sempre più entonces verso occidente, el verso estado occidente, cosaco se sud, iba, insomma, digamos, desplazando cada vez más hacia ovest, scusate, occidente, oeste, sud-ovest, finché per qualche sudoeste, mese era hasta stato que messo, durante algunos insomma, meses messo, insomma, se specie di colocó, stato se in situó, Friuli, in digamos, Carnia, en tra Friuli, Trieste e en Udine, vicino a Carnia, casa entre mia. Trieste y Udine, al lado de mi casa, I tedeschi avevano ripescato y los alemanes un habían vecchio repescado atamano, un cosacco, viejo Krasnov, atamán che aveva Krasnov, già una volta cosaco, combattuto que e ya perso la sua battaglia había combatido y contro i perdido rossi su batalla durante contra la los Prima Guerra rojos Mondiale, durante la alla Primera fine di Guerra Russia, la guerra Mundial, civile. al Che final in de piccolo Rusia, la alberghetto di guerra un piccolo paese, Villa di civil, Verzegni, su un que paesino en Villa di piccolo, Verzegna, en un pueblo eh, pequeñito, sarà grande come il Golfo, molto meno bello perché non è, aveva messo in un albergo una specie di cerimoniale cosacco que había que hacía ceremonias cosacas, digamos, en un pequeño hotel. Minime e odiose operazioni. Y Allora, mientras que los questa alemanes marcia pues, verso hacían Occidente, ¿no? odiosas operaciones. Entonces este viaje hacia Occidente, ¿y qué era lo que me interesaba de toda esta historia? Porque yo veía a estos soldados, estos cosacos, una vez vi dos camellos, a mí no me impresionan, pero a mí sí, porque en Lanzarote se ven camellos, pero en Friuli pues no. E mi interessava, poi quando adulto ho studiato y luego, de adulto ya estudié este tema y otro tema e cioè come un también fundamental para mí fue el hecho de que como un deseo auténtico tener una patria, tener una tierra, mediante la alianza con el mal, el nazismo, y también a través de la falta de ironía, creer en la autenticidad de tener nuevas raíces, se transforma en una operación culpable, porque los cosacos venían a quitarnos las tierras a otros, y al mismo tiempo grotesca, porque no hay nada más artificial que una tierra cosaca en Friuli. Es como si hicierais un estado mongol aquí en Lanzarote, ¿no? Y por lo tanto, esto me interesaba mucho, porque yo creo mucho en la búsqueda de lo auténtico, de la vida verdadera, auténtica, pero solamente sabiendo lo difícil. Ibsen dice pretender vivir como megalómanos. Naturalmente él sabía que nosotros debemos intentar vivir de una forma auténtica, pero que como mucho podemos acercarnos, podemos estar un poco más cerca de la verdad, que no está en nuestras manos, porque nuestra dimensión individual y colectiva es relativa. Pero luego había otra cosa que me interesaba y que me parecía fundamental, es decir, la muerte de Krasnov. Durante mucho tiempo se creía que este viejo Krasnov, que soñaba con grandes hazañas y vivir una gran aventura de la estepa
mientras que en realidad era una marioneta en manos de los alemanes, que hacía las ceremonias, pensaba que le habían matado de los partisanos, porque estaba vestido de soldado, mientras cuando en realidad pues iba siempre con grandes uniformes y tal. Y bueno, y parece ser que habían encontrado un cadáver, lo habían identificado y tal. Pero luego cuando se abrieron los archivos de Moscú, se ha sabido que se entregó a los rusos. Muchos se hizo con muchos y muchos se suicidaron. Y a Krasnov le ahorcaron en enero, febrero del 47 en Moscú. Pero luego también se quería creer, incluso ahora, se sigue reivindicando que Krasnov era ese muerto desconocido. Yo escribí antes de la novela un artículo en Corriere della Sera contando esta historia, pero cuando volví a leer el artículo me di cuenta que dije la verdad histórica, que Krasnov no es el muerto desconocido, sino que lo ahorcaron los rusos, los soviéticos. Pero al leer me di cuenta que había puesto muchísimos condicionales, habría, sería, a pesar, sin embargo, puede que, como si quisiera decirle al lector, bueno, yo tengo que decirlo así, pero bueno, quién sabe, puede ser que ese viejo desconocido sea Krasnov. Entonces yo me he dicho, porque yo también querría que Krasnov fuera ese viejo desconocido y que no lo hubiesen ahorcado en Moscú. ¿Qué dimensión poética y humana hay en el deseo de creer en algo que es falso? Bueno, aquí no tiene nada que ver, o sea, no hay nada que buscar. Esto es una verdad, a este señor le ahorcaron y punto. Pero se puede imaginar cómo los hombres, digamos, viven ciertas situaciones. Yo quería regalar esta situación porque Borges habría hecho una obra maestra de esto, y la única vez que me encontré con Borges en el Lido en Venecia, le dije, oiga, escriba usted un cuento sobre esto. Y dice, no, esta es la historia de su vida, escríbala usted. Y por tanto, la literatura universal perdió una obra maestra, pero bueno, yo me lancé a ello. Y fue el primer libro de narrativa traducido en el extranjero, y la primera traducción fue Portugal. Y me acuerdo hace muchos años en Lisboa, cuando conocí a Saramago, y al final hizo una observación muy interesante, porque mi protagonista no es Krasnov, es un viejo cura que, contando esta historia, en el fondo va a buscar su propia verdad. Y recuerdo que Saramago me dijo, tu protagonista, este cura, no es inocente. Y realmente es que captó un elemento muy importante, lo captó muy bien, esta imposibilidad de inocencia desde el punto de vista de la conciencia feliz, en esencia. Y luego después, bueno, pues escribí otros libros, y no quiero tampoco hablar demasiado porque a mí me gusta mucho charlar. Y así, bueno, pues nació Danubio. Cuando yo pensé en escribir este libro, estaba en la frontera con Checoslovaquia, entonces, con esa otra Europa, como se llamaba entonces, con un poco de desprecio, ¿no? Una Europa de segunda categoría. Y recuerdo que estaba con algunos amigos, estábamos haciendo un viaje, y estaba el Danubio, un día magnífico, y el Danubio brillaba, no se veían muy bien los bordes, y este momento de abandono magnífico, y de pronto veo una flecha, Museo del Danubio. Esta palabra tan rara, museo. Es como si hoy frente a este mar hubiésemos visto un museo del mar. No, ese es el mar. ¿Es el mar o el museo del mar? O una exposición sobre el mar, y nosotros estamos aquí. ¿Somos personas o somos todos actores de una exposición sobre una conferencia? Bueno, entonces, pues seguimos, y allí pues estuve 4 años escribiendo y viajando sin saber exactamente sin saber que iba a salir de ahí, ¿no? Hasta que ya andaba por la mitad, si era digamos una especie de novela o era un ensayo, no lo tenía claro. Y quizás el libro más radical, en ese sentido,
parlando di altre cose, un altro libro, que cuenta de sí Microcosmi, mismo che è la al hablar de otras storia cosas, di un uomo, della sua vita e della Microcosmos, sua morte, que es la historia de un senza che hombre, si su dica vida y mai su niente muerte, di lui, ma solo mostrando sin que se quello diga che aveva visto, nunca nada de él, sino proprio mostrando lo que ha identificandosi visto, col suo identificándose sguardo, con su con il mirada, suo sentimento, con con su le storie che gli sentimiento, con arrivano las alle historias que, orecchie, e a que poco oye, si crea y poco a questa poco figura in cui se va proprio creando come esta l'io è una figura. bottiglia aperta messa sotto l'acqua e Es, l'acqua va dentro es e como una poi botella diventa la abierta que bottiglia la di pones qualche debajo de cosa, un senza grifo y che que si se va dica prima, llenando de no? cosas, E sin poi que sono nati così altri sepas libri e antes de soprattutto qué. un altro Y así libro nacieron muchos che ha a che fare libros, anche con otro, por le ejemplo, Canarie que tiene que ver con e che ha a che Canarias fare con y il que tiene que mare ver con e che è el un altro mar, mare dove è la que es otro storia mar, di una ricerca, la historia de una anche búsqueda. qui ho preso lo spunto a un personaggio Aquí veramente también me esistito, inspiré en un personaje que ma è la existió, storia di una pero ricerca la historia de una di vita búsqueda vera, di vita autentica, de vida che fino a un auténtica. certo momento è naturalmente una cosa molto bella, perché Bueno, la vita es una liberata cosa muy bonita, da quello che c'è di falso, di superfluo, que la solo che alla vida fine di buttar via tutto il falso e il sin superfluo, lo que hay de la superfluo y vita de vera, meno falso, questo, la meno questo, è vida come verdadera, menos sbucciare esto, una menos esto, cipolla, menos come esto, es faceva como, Piergin, per digamos, cercare il ir nucleo, e alla abriendo fine una il nucleo non cebolla, c'è. ¿no? Para Ed è una buscar storia, el núcleo un libro y luego se da uno cuenta de que no hay soggettivamente per me ningún molto núcleo. rilevante, in cui Bueno, pues es un libro io subjetivamente para mí muy immagino che il relevante, protagonista, che è andato porque yo veramente imagino que el un intellettuale che è andato protagonista, a fare il gaucho in Argentina, una storia que curiosa, se fue a una vita ridotta all'osso, Argentina a vivir como un che gaucho, una c'è historia una muy sosta alle curiosa. Canarie, Pues se dove para un drago, en un Canarias, vecchissimo drago donde che ci un ricorda, viejo che ha un grande drago ruolo in qualche modo, tiene un papel e dove c'è importante. il mare, che è Y l'altro está el mar, elemento, perché se que es el otro c'è questo elemento. elemento fino al danubiano, Porque si tenemos este l'altro elemento danubiano, anche el quello otro che mi elemento viene, es credo, da también Trieste, molto el que me da forte, Trieste, muy che fuerte, non è solo un fatto geografico, que no es è solamente il un hecho mare. geográfico, que Per es varie el ragioni, mar, por no? diferentes razones. Intanto perché Para empezar, ragioni personali, a por razones Trieste c'è un rapporto personales, molto immediato col indudablemente mare, en Trieste hay nei una relación muy mesi inmediata da con el mar. maggio a De ottobre, los meses de ogni mayo, giorno mi butto in octubre, acqua, sono a yo Trieste, quindi todos è los facile días raggiungere. me baño en el Mia mar, madre ¿no? amava tanto il mare, A mi madre le quindi i gustaba primi mucho el giochi, mar, le entonces los prime- primeros il senso juegos, dell'avventura, dell'incantamento, el probabilmente sentido de la le prime aventura, del fascinazioni anche erotiche in encanto quell'età, y también la prima che fascinación venga la erótica. Sono legate al mare, e poi questo mare Están che relacionadas ha con e el non mar. ha confini, questo Y mare luego che este mar que davanti a tiene y no Trieste, tiene che confines. Este mar, se io guardo delante il de mare, il mare Trieste, lì, si yo fino miro qua è italiano, poi c'è el sloveno, mar, poi dietro luego altro. aquí es Però italiano, sì, aquí confini es ci esloveno y sono, aquí es sappiamo, però croata. Sí, sono sí, più hay fluidi. una Oggi serie de parlavamo fronteras, pero di son mucho questa, más fluidos. parlavamo con Hoy Fernando hablábamos, che hablaba questa, con Fernando linea, de esta intermareale, línea no? Questa frontiera che si intermareal, sposta, e soprattutto il mare esta frontera è que se va una civiltà desplazando, molto y sobre todo diversa el da mar quella es del una Mitteleuropa. civilización muy distinta de la Non è un de caso mitteleuropea. che, No le es due ninguna casualidad que las dos tipiche profesiones della Trieste típicas classica erano, da una parte, il clásicas lavoro delle eran assicurazioni generali, la asicuración la familia, de Trieste, dove ¿no? le persone Asicuraciones sono- generales, e mi familia hay oppure mucha gente que ha la vita trabajado sul en mare, asicuraciones anche qui, generales, la o famiglia la vida del include mar persone, también, mi familia che erano proprio le due trabajaba en civiltà, el mar, que eran la las dos civiltà, civilizaciones. della Mitteleuropa, che è una grande civiltà, Por ma una parte la molto- mitteleuropea, molti cappotti chiusi, molto que tiene, chiusa, molto es que es difesa, muy una grande cerrada, civiltà es una gran del civilización disagio, della paura, del del malestar, disagio, del dei meccanismi miedo, di difesa e de del los mecanismos pericolo de di morire defensa per i y del meccanismi di peligro difesa. de Kafka muerte insegna, perché por los troppo mecanismos di de venire defensa, lo avvelenato, non mangia dice niente, Kafka, muore di porque fame. quien tiene E quindi miedo de è vero morir che la vita envenenado non no come continua. nada y se muere de Però inanición. pensare troppo a questa Pero minaccia pensar ogni demasiado en momento, esta ti amenaza, distrugge prima. evidentemente, Infatti nos la civiltà destruye della antes. Mitteleuropa è una civiltà La molto, civilización analitica, mitteleuropea es muy civiltà del analítica, disagio, civiltà de che la si chiude di desazón, fronte alla vita, cerrada grandiosa ante la vida. nel far sentire la Ha mancanza sido della grandiosa esistenza. Il mare è proprio il al contrario. enseñarnos Il la falta de mare, la io devo dire, existencia, non y el sento mar es tanto todo il lo mare contrario. Yo no come siento tanto el il mar mare della prova, como el mar de la della prueba, el tempesta, mar de la anche se ci sono molte tempestad, tempeste, aunque hay soprattutto muchas nel romanzo della tempestades, cieca. sobre todo Ma sento il a mare ciegas. come grande armonia. Pero yo Questo siento el mar mare como una gran distenso, armonía, che certo nel fondo ha distendido, que en naufragi, el disastri, fondo tiene, sí, porcherie, desastres, ingiustizie, porquerías, quello
inmundicias, naufragios, lo que queráis, pero la sensación de esa respiración unitaria de la existencia, muy unido al Eros, es impensable el Eros sin el mar para mí. Por ejemplo, y estamos hechos de agua, venimos del agua, empezamos a nadar antes que andar, cuando todavía no hemos salido a la luz, ¿no? El mar de la posición horizontal, la más digna del hombre, en mi opinión, y no el mar del desafío y de la posición eréctil. Y este es otro elemento, el mar como apertura, el mar, los capitanes, por ejemplo, en Trieste había los capohornistas, Capohorn, ¿no? El capo de buenas que habían pasado por el Horn Cape, capitanes que habían pasado por allí, cosas que se contaban y otras que no, porque claro, en una familia no se puede contar todo lo que hace uno cuando está en otro punto de la otra parte del mundo. Por tanto, ese mar épico, hay un mar lleno de cosas que luego al final se vacía. Y luego nacieron muchos otros libros, y yo le estoy muy agradecido a Rafael por haber recordado a ciegas, un libro que me ha costado 18 años, aunque bueno, de forma intermitente, que es una vez más una historia de utopía y desencanto. Aquí también la materia que me había obsesionado es una materia verdadera, lamentablemente, es decir, al final de la Segunda Guerra Mundial, mientras 300.000 italianos dejaban las tierras, Istria, Fiume, italianas, que luego en aquel momento se convirtieron en yugoslavas en ese momento tan duro, 2.000 italianos fueron hacia el este. Comunistas convencidos que habían luchado en España, que habían conocido los cárteles fascistas, algunos otros lager, sobre todo Dachau, iban voluntariamente a Yugoslavia para construir el comunismo en el país comunista más cercano, con gran entusiasmo. Van allí a trabajar con el 48. Tito rompe con Stalin, ya que esto tiene una importancia muy importante, es un momento de los momentos más importantes del siglo XX. Esto de golpe se convierten en posibles enemigos. Y entonces Tito para ellos se convierte en un traidor. Y entonces Tito, temiendo un golpe de Estado, los hace deportar en dos islas maravillosas, tan bonitas como Canarias, podemos haceros competencia, y terribles al mismo tiempo, donde pues han instalado dos lager, dos gulag, y allí estos resisten heroicamente en nombre de Stalin, que, olvidados por todos, Italia, como siempre, no sabía nada de lo que pasaba en sus fronteras. La Unión Soviética calumniaba a Yugoslavia con todo tipo de mentiras, pero lógicamente los lugares no hablaba porque tenía mucho. Yugoslavia también no decía ni pío. Los ingleses y los americanos les importaban tres pepinos. Del sufrimiento de algunos miles de personas era mucho más importante, lógicamente, el papel de Tito como peón contra Stalin. Y yo he conocido a algunos de estos que resistieron. Lo que realmente me fascinó fue que estos sacrificaron sus vidas por una causa que a mí no me parece justa, porque yo no creo que realmente Stalin fuera la libertad, pero con una capacidad extraordinaria de pensar en la humanidad. Por tanto, una gran capacidad de sentido a su propia vida, porque luego de culpabilidad, porque lógicamente esto se le impone a otros, por tanto sacrificando no solamente a sí mismo, sino también sacrificando a los demás. Y daos cuenta, a propósito de la realidad, bueno, no os cuento la novela. Cuando años más tarde los supervivientes volvieron a Italia, para empezar, la policía italiana les pone todo tipo de trabas como peligrosos comunistas que vienen del este, otra vez, lógicamente, tratados mal. Y por el Partido Comunista Italiano también, porque eran unos testigos incómodos de esos hechos. Y alguno, y no me lo he inventado,
Si no, sería un la sua escritor casa a kitsch. Monfalcone, una piccola Algunos se cittadina encuentran su vicino a casa Trieste, en Monfalcone, data nel frattempo ai al miei lado giornalisti che avevano perso tutto. de Monfalcone, al Quindi lado de proprio Trieste, que se le cani habían che si entregado, strappano digamos, le uniche ossa a otras rimaste, personas. no? Por lo tanto, E vedete bene, questo è un dettaglio vero. tremendo. Estos son detalles ciertos. Si yo me lo hubiese invitado, habría sido verdaderamente un tío Questo insoportable. romanzo, Y yo l'ho messo molto tempo. he tardado mucho en escribir esta novela perché avevo cominciato a porque scriverlo in forma había lineare, empezado cioè a escribir de una ordinata. forma lineal, E non ha ordenada, funzionato, y no funcionó. Perché in un romanzo Porque una novela, il cosa deve essere identico al come. Non si può el raccontare una qué storia tiene que ser, delirante, di caos, in cui tutto crolla, in un digamos, modo tranquillo idéntico e al ordinato. cómo. No se Come puede non si escribir può de una forma raccontare ordenada, como no se puede contar una serenamente storia di tristezza. una historia de tristeza E y quindi de, a un certo tristeza y de punto ho tragedia. Por lo dovuto tanto, en un momento spaccare determinado he tutto tenido per raccontare que questa destrozarlo storia. todo para E poder in questa contar la storia, historia. quindi Y en veramente esta concludo, historia, y tra aquí l'altro cierro, c'è il tema entre otras del cosas Mascherone, tenemos el tema del de la polena, no? Del Proe, che anche ha molto stimolato la scrittura di questo romanzo. que me Queste estimuló figure, mucho en intanto, questi la occhi escritura che de vedono, esta sembrano novela. vedere quello che gli Para altri non vedono empezar, ancora, estos le ojos que catastrofi parecen que arrivano. ven Poi lo sono que los figure demás no ven, las femminili, catástrofes que in llegan. genere, e messe là in Y prua normalmente a son prendere mujeres, son figuras il femeninas colpo y puestas allí primo en delle la onde della proa tempesta. y E poi reciben el diventa primer romanzo golpe un de la po' tempestad y l'abuso por lo della tanto la novela se figura convierte un poco femminile en el messa abuso de la figura spesso femenina da parte dell'uomo que tra se stesso e la normalmente violenza come uno scudo, el hombre cioè pone il entre sí seno che mismo y la diventa uno violencia scudo per y prendere se per convierte en primo un escudo le frecce avvelenate. para In questo que romanzo, tra reciba l'altro, el primero, sea el primero en recibir las a poco a flechas poco, envenenadas. Los últimos libros c'è míos, stato poco a un poco ha habido andare verso un ir quello che Ernesto Sabato chiama hacia lo scrittura que Ernesto notturna, Sabato llama cioè una la escritura scrittura in nocturna, cui es decir, un una escritura autore en la que un autor non dice sempre no tanto dice il suo modo di siempre vedere le cose, en ma realidad su quasi forma de ver las cosas, sino trascrive casi quello che un sosia transcribe gli sta dicendo lo que dentro, un che socia le magari está lui non diciendo en ama, su interior y que a lo vorrebbe mejor a él sentire no le altre cose. gusta y a lo Io mejor a él le scrivo gustaría alcune di decir queste otras cose, cosas. Yo he Più la escrito mostra, dove ci sono delle cose dette algunas che io cosas inorridisco all'idea di que a aver mí dette io. me Però horrorizan, sono quei momenti in pero cui son la vita momentos ci en mostra los un que la viso, vida nos un volto muestra un intollerabile, che noi rostro non intolerable amiamo, que nosotros ma no che dobbiamo amamos, guardare in pero faccia, que e non nosotros possiamo tenemos far que finta mirar a la di cara non y averlo no visto. Sappiamo podemos che la vita è fingir que no anche lo hemos questo. visto. Sabemos que la E vida sappiamo también che es anche noi eso. siamo anche Y sabemos certi que nosotros pensieri también orribili che son, abbiamo avuto e che forse solo per un caso io sono qui, digamos, magari alcuni, anche voi, e non in una podemos carriera, tener esa per aver personalidad fatto chissà che cosa realmente, orribile, no? por Questo suerte, yo estoy aquí, no estoy E en una non è un cárcel caso por haber che hecho la quién sabe qué horror, ¿no? esperienza della Y eso frontiera, tenemos que saberlo. La experiencia de la con frontera, y no esperienza es di ninguna ogni casualidad, genere, es decir, es perché una experiencia abbiamo parlato di de todo frontiere tipo, porque hemos nazionali, hablado de pensate fronteras alle frontiere nacionales, pero pensar en las fronteras e non lingüísticas. solo le frontiere No solamente las linguistiche fronteras da un paese lingüísticas de un all'altro, país ma a nella otro, letteratura. sino dentro de la propia literatura. El Lo éxodo, sradicamento el ha desarraigo, portato, ha cambiato le cose ha cambiado nella las letteratura. cosas en la Pensate literatura. quanti Pensad scrittori cuántos escritores que in escriben una lingua che non è la en un loro idioma lingua que no es su materna. idioma Non materno. solo Joseph Conrad un secolo No fa, ma solamente Joseph adesso Conrad sempre hace di un più, siglo, pero ahora oppure cada che vez más, scrivono o que in una escriben lingua en che una però non è quella in lengua cui scendono que no e vanno a es, bere caffè del bar La Sotto, digamos, la que oppure utilizan che para scrivono ir con al un bar a senso di tomarse un colpa. café, o que escriben con Léon un sentido Galeat, de culpa. che scrive contro il Léon colonialismo Galeat, che scrive francese, contra il nero el- del Senegal, el- francese, quel senso di colpa El di colonialismo scrivere francés es la un negro lingua, del Senegal, quindi pero usare él il escribe en potere francés, contro o sea, il está potere utilizando el contro poder questi porque la ribelli. lengua es Oppure poder, ancora el poder caso contra el que se estremo está Paul Celan, che revelando. scrive Paul nella propria Celan, por lingua ejemplo, que madre, escribe su propia Mutterprache, lengua che è la lingua degli assassini madre, di sua madre, que es la perché lengua i suoi de los genitori asesinos de erano su morti madre, ad porque Auschwitz, sus uccisi dai nazisti. padres Quindi tutto murieron en questo elemento di Auschwitz. frontiere. Todos E estos elementos de l'ultimo frontera, testo che io ho el pubblicato, último texto que yo he publicado non ho parlato qui de dei testi di tipo narrativa, etico-politico, no he hablado e, de los de che ético-políticos, si chiama Lei dunque capirà, anche qui è nato dall'esperienza della que se storia. llama È una specie di Usted comprenderá. versione moderna Es una especie de versión moderna del Orfeo de Eurídice, en el que, hablando de Eurídice, habla de Eurídice la mujer, porque nosotros sabemos las distintas interpretaciones sobre por qué Orfeo se giró, pero la protagonista es ella, y por lo tanto yo quería que hablara ella y no él.
quindi questo tema che mi interessa Por tanto, molto. este tema que me ma poi interesa soprattutto mucho, pero è sobre nato da todo un'altra ha frontiera, nacido de dall'esperienza otra della frontera, famiglia. la experiencia Questo del testo è umbral, ambientato si in he una entendido specie di bien. casa di riposo, Estamos che è poi hablando il de una simbolo della via, della residencia morte, que del regno es della también el morte, sentido da de la cui lei muerte, può el reino uscire, de la poi non muerte, esce, que ella così. puede salir pero no sale y así. E io per alcuni Y periodi ho entonces frequentato yo la casa di durante riposo, un devo trovare tiempo una pues anziana iba a signora. esa Questa residencia casa a di riposo, ver che è in a mezzo a una Trieste, señora mayor naturalmente facendo que questo está piccolo passo en oltre la Trieste soglia, y entravo in un mondo pasando el completamente umbral diverso, entraba en il un mundo tempo completamente diverso, distinto, lento, en un sitio completamente diverso dal distinto, tempo con un tiempo fuori, distinto, un altre tempo gerarchie, distinto, altri odi, otras altri jerarquías, affetti, otras, altre cattiverie, otros E allora mi domandavo, afectos, dov'è che otras capisco meglio maldades, la vita? otras Andando di qua jerarquías. o andando- ¿Cómo entiendo o mejor andando di la là? E vida? così è nato questo testo. Aquí Vedete come o, spesso i testi o nascono yendo da más allá de forte este umbral. Por lo interesse tanto, per un motivo, ma hanno a bisogno veces los textos di nacen qualche- del gran di interés por qualche por algo, Rafael, pero tra le tante se cose necesita interessanti, belle e una generose che ha oportunidad. detto, Y entre las cosas ha generosas que ha parlato hecho anche Rafael, ha del hablado fatto che también io, del hecho que yo, accanto al senso che junto bisogna con el superare sentido la que hay que frontiera, superar o anche il senso di la alcune frontera, frontiere necessarie, no? algunas fronteras Moralmente, necesarias, per esempio. E c'è una bellissima storia, non pues mia, hay una la historia ebraica, maravillosa que no es mía, es su judía, questo, sobre este una tema. storia di un commento La historia de un talmudico, comentario cioè si del racconta che uno dei Talmud, più grandi que se maestri dice que del uno de Talmud, los Rabbi más Meir, importantes era maestros, allievo Rabbi Meir, di un del altro Talmud, grande maestro, era che però alumno de era un otro po' gran maestro, eterodosso, pero que era un poco heterodoxo, Elisha ben Akuya. Elisha ben Allora, Akuya. mentre il discepolo era molto ortodosso e Y i due mientras cercavano el di otro era muy convincersi ortodoxo y a los dos vicenda. intentaban Il convencerse el discepolo uno al otro. El cercava alumno di convincere il intentaba maestro convencer al a maestro osservare tutte le para que regole observara minuziose todas las dell'ebraismo, reglas e il minuciosas del maestro judaísmo, cercava di convincere il y en discepolo a cambio avere el una maestro visione più, diciamo, intentaba convencer al araba, più alumno aperta. para que tuviera E un giorno una stanno mayor discutendo apertura de animosamente, miras. Y un día estaban ognuno dei due discutiendo sta muy cercando di animadamente, uno de convincere los dos estaba l'altro, intentando e sta parlando il convencer al otro y maestro estaba che hablando el cerca di maestro, dire al discepolo que di essere intenta più decirle al libero, di alumno que essere sea más meno libre, e si digamos avvicinano menos senza riguroso, y accorgersi entonces sin que quasi se den a quel cuenta limite del se acercan miglio a ese che un ebreo ortodosso non può límite. di sabato varcare. E il maestro che Así, sta parlando donde no e pueden convincendo l'altro a pasar, essere più libero, superar, si accorge digamos, che l'altro distratto sta per andare los oltre e dice fermati, judíos sei arrivato alla tua en el momento del frontiera. Sabbat. Cioè, il vero maestro Entonces le dice, ha il dovere non di cuidado, buttare giù le frontiere, di que scoprire has llegado a tu quella propia che per frontera. ognuno è la sua Lo que hay frontiera. que hacer es Quindi descubrir non su è propia chiusa frontera. fanaticamente, Es decir, que no está cerrada so che è la fanáticamente, mia, porque e yo sé que es la non mía. necessariamente quella di Rafael, Y no es necesariamente però la de è Rafael, anche pero de todas formas solida, perché so che es è la mia, sólida, e non porque yo posso sé que es la cedere. mía Grazie. y no puedo ceder. Gracias. Io ringrazio anche la traduttrice che so che le ho dato una faticaccia, la prego solo di volermi bene lo stesso. Me estaba dando las gracias a mí. Yo le quiero igual, Ahora, no se preocupe. Tenemos el placer de abrir un turno de Bene, preguntas. adesso abbiamo tempo per un dibattito. Si alguno quiere preguntar algo al señor Magris. Se volete fare qualche domanda a Claudio Magris, è il momento. Prego, una. Sí, por allí. Sì, Parli lentamente così io capisco, non lo hablo però lo entiendo, ma No. prego di parlare lentamente. sí. Bueno, como nadie toma la palabra, digo, quiero romper yo un poco el hielo. Entonces, no sé, ¿qué le parece a España ahora, después de la dictadura, que ha tomado esta democracia y ha hecho una relevancia enorme de los nacionalismos, ¿no? Y ha surgido y se ha renovado todo lo que son las lenguas en las diferentes autonomías y se está creando... Scusi, non sento bene, non può parlare più forte perché era un po' confuso, il suono dico. Sì. Sí, es sobre la democracia en España después de la dictadura, ¿no? Que surge ahora unos nacionalismos muy fuertes que hacen de bisagra con el gobierno central y que obtienen una serie de prebendas y que están surgiendo con unos poderes muy fuertes
y se despegan un poco de lo nacional hacia lo regional o naciones dentro de la propia nación, que me recuerda un poco a sus vivencias en Italia, ¿no? En Trieste. Entonces, quería saber más o menos un poco la opinión. Muchas gracias. Grazie. Y enhorabuena Sì, por no, ho capito, esa sì. escritura. Ma io credo che ovviamente... Bueno, a mí me da la sensación de que por lo que se refiere a España, Ovvia, necesaria e giusta reazione ha habido una al centralismo reacción forte del necesaria y franquismo, ¿no? justa Perché con se respecto uno parla al catalano, centralismo parla la lingua dell'imperio, digamos, però del franquismo, che, porque si uno habla catalán no habla la lengua del imperio. Pero de l'esagerazione todas formas, yo creo que cuando se particolarmente exagera, es muy peligroso, sobre todo viene opposta, cuando come se come opone. succeda, credo, Bueno, yo in Spagna, no sé muy bien cómo es aquí, pero vamos, ahí me parece que también una cosa es una región y otra cosa es otra, porque Cataluña es una cosa, otra cosa son los Países Vascos, otra cosa son las Canarias. Pero bueno, yo creo que una cosa es defender la particularidad como una necesidad propia y otra cosa muy distinta es una fiebre identitaria indica il rifiuto di una appartenenza più grande. que significa un rechazo a una pertenencia mayor. Yo soy triestino, yo hablo en dialecto en mi casa con mis amigos, pero esto no significa ser menos italiano o reivindicarlo contra. Yo creo que una cosa es afirmar las necesidades que a menudo, digamos, no toman en cuenta los diferentes gobiernos centrales. Y otra cosa es este particularismo fetichista de idolatría local que acaba por cerrar el mundo, como si el mundo fuera solamente Lanzarote o solamente Trieste. Y esto sería falso, sobre todo para Lanzarote y para Trieste, porque Dante ha già risposto a questo. Dante ya contestó a ello cuando dijo que a furia de beber el agua del Arno había aprendido a amar mucho a Florencia, pero de todas formas, digamos, el agua es para los peces. Yo creo que hay que ver de vez en vez si las reivindicaciones son justas, económicas y culturales, lógicamente, porque Canarias tiene una cultura que no es la cultura de Extremadura. Como la literatura triestina no es lo mismo que la de Berga o la de Pirandello. Pero lo que no se ha de hacer es utilizarlo contra, porque se convierte en un fetichismo y en una idolatría. Y es auténtico solamente si nos ayuda a abrirnos. Los niños que juegan, por ejemplo, en el patio, no sé, en Lanzarote o en Trieste, pero en ese patio no están solamente con Canarias o con Trieste, se encuentran con la vida, la aventura, el océano, etcétera. Si se cierran, lógicamente se convierten en una idolatría y un fetichismo, y yo creo que es un fenómeno regresivo en Europa, porque la particularidad no es un valor. Ser italianos o españoles es una forma de ser, pero no es un valor. Es una base para poder realizar un valor. Ser hombre, mujer, triestino, ser hombre o mujer no es un valor, sí es una identidad que se puede transformar en un valor o en un cierre, ¿no? Yo creo que hoy en día ese es el peligro. Es una impresión, pero lógicamente tendríamos que ver el derecho constitucional, la historia del derecho constitucional, la situación actual de las distintas regiones españolas, las autonomías españolas que yo conozco, pero poco. Y yo creo que esto ha sido como una reacción contra el centralismo franquista, creo, no sé. Me parece que el primer gobierno fue el de Saurez, ¿no? Era necesario, pero credo che insomma o quello che succede in Italia o lo que pasa en Italia, por ejemplo. En Italia es increíble. Yo he escrito un artículo en el Corriere della Sera porque había una reivindicación de estudiar los autores en el territorio. Entonces, Cervantes no deberíamos estudiarlo en Canarias, porque no era canario. Entonces yo escribí y hacía una propuesta irónica. Dante y Boccaccio obligatorios en Toscana y prohibidos en Lombardía.
Quien lee Dante en Lombardía o Leopardi, in galera. pues a la cárcel. Oppure, per esempio, O bien el himno nacional, sustituido por los himnos locales. Y yo proponía justamente esto, que el presidente del Consejo, es decir, a Berlusconi, se le recibiera cantando una canción tipo Asturias, patria querida y cosas por el estilo, ¿no? Que es el equivalente del triestino, en lugar del himno nacional. ¿Hay alguna otra pregunta? Si son altre domande. Si no hay ninguna otra pregunta, pues volvemos a dar las gracias al señor Magris. Y bueno, en fin, queda inaugurado, ¿no?, el curso académico de la Fundación César Manrique. Y muchas gracias por venir a todos. Grazie.